Buenas noches, aquí estamos con algo súper emocionante porque empezamos el capítulo 4. Pasamos varios meses leyendo el capítulo 3 antes de cada enseñanza, así que hoy empezamos con el capítulo 4. Espero que todos estén súper bien, animados y siempre con la intención de buscar al Señor. Efesios capítulo 4 completo en esta versión de Luis Alonso Schockel. Dice así, Efesios 4. Yo, el prisionero por el Señor, los exhorto a vivir de acuerdo con la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Uno es el cuerpo, uno el espíritu, como una es la esperanza que han sido llamados. Un solo el Señor, una sola fe, un solo bautismo. Uno es Dios, Padre de todos, que está sobre todos, entre todos, en todos. Cada uno de nosotros recibió su propio don en la medida que Cristo los ha distribuido. Por eso se dice, subiendo a lo alto, llevaba cautivos y repartió dones a los hombres. Lo de subió, ¿qué significa sino que antes había bajado a lo profundo de la tierra? El que bajó es el que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Él nombró a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así preparó a los suyos para los trabajos del ministerio, para construir el cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, el estado de hombre perfecto y a la madurez de la plenitud de Cristo. Así no seremos niños, juguete de las olas, arrastrados por el viento de cualquier doctrina, por el engaño de la astucia humana y por los trucos del error. Por el contrario, viviendo en la verdad y el amor, crezcamos hasta alcanzar del todo al que es la cabeza, es decir, a Cristo. Gracias a Él, el cuerpo entero recibe unidad y cohesión gracias a los ligamentos que lo vivifican y por la acción propia de cada miembro. Así el cuerpo va creciendo y construyéndose en el amor. En el nombre del Señor les digo y recomiendo que no procedan como los paganos, con sus inútiles pensamientos, con la razón oscurecida, alejados de la vida de Dios por su ignorancia y dureza de corazón, porque endurecidos se han entregado al desenfreno y practican sin medida toda clase de indecencias. Pero no es eso lo que ustedes han aprendido de Cristo. Si es que de a veras oyeron hablar de él y de él aprendieron en qué consiste la verdad. Despójense de la conducta pasada, del hombre viejo que se corrompe con sus malos deseos. Renuévense en su espíritu y en su mente, y revístanse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios, con justicia y santidad auténticas. Por lo tanto, eliminen la mentira y díganse la verdad unos a otros, ya que todos somos miembros del mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, que la puesta del sol no los sorprenda en su enojo, dando así ocasión al demonio. El que robaba no robe más, y pónganse a trabajar honestamente con sus propias manos para ganar algo y poder socorrer al que tiene necesidad. No salga de sus bocas ninguna palabra ofensiva, sino solo palabras buenas que ayuden a crecer a quien lo necesite y agraden a quien los escucha. No entristezcan al Espíritu de Dios, que los marcó con un sello para el día del rescate. Eviten toda amargura, pasión, enojo, gritos, insultos y cualquier tipo de maldad. Sean amables y compasivos unos con otros. Perdónense unos a otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Muy bien, primera vez que leemos todo el capítulo 4 de Efesios. Empezamos, si Dios quiere, semana tras semana, mes tras mes, cubriendo el capítulo 4 y leyéndolo siempre todo al principio de las enseñanzas. Bueno, que el Espíritu Santo use su palabra a medida que leemos este capítulo. Y si notan, es un tono diferente de los capítulos 1, 2 y 3. Bueno, ¿qué dice el capítulo 4, versículo 1 en la Reina Valera? Dice así. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Muy bien, empezamos aquí a explorar un poquito. En primer lugar, la primera palabrita que
que empieza originalmente cuando se escribió es la palabra ruego. Esta palabra también es la palabra exhorto. ¿Ok? La palabra exhortar tiene dos, bueno, puede tener varios, pero digamos que tiene dos diferentes significados. El primero es como, no regaño, pero un llamado a la atención, un llamado de atención. ¿Ok? Hey, mira, yo quisiera que le pusieras atención a lo siguiente. ¿Ok? El otro significado es un significado de ánimo. Es casi las mismas palabras. Hey, mira, quisiera que le pusieras atención a algo, pero es con un tono más de ánimo. Eh, para saber cuándo se usa qué significado, pues tenemos que estar viendo qué está sucediendo alrededor de la palabra. Y voy a atreverme a decir lo siguiente, que cada vez que esta palabra sale en el Nuevo Testamento, pudiera significar las dos cosas. Porque en la palabra de Dios uno recibe exhortación, es decir, como una palabra fuerte, digamos una palabra profética, en el sentido de que el profeta siempre le decía al pueblo, cuidado donde van, regresen al Señor, ¿verdad? Entonces siempre es, en ese sentido, es una palabra fuerte, ¿verdad? Es un regaño, aunque estoy tratando de evitar esa palabra, pero entonces, por un lado siempre es así, pero por otro lado, cuando de repente hay una palabra fuerte, siempre hay un ánimo, ¿verdad? Un ánimo para hacer las cosas mejor, un ánimo para seguir adelante, ¿verdad? Entonces, Pablo, al escribir, y el Espíritu Santo al escribir el capítulo 4, empieza con la palabra exhorto. Y esta palabra es algo continuo. Entonces casi que dice, les exhorto continuamente a lo siguiente. ¿Ok? Y lo siguiente es que dice, les exhorto a que anden, literalmente a que caminen. Ahora, antes de entrar a eso, Pablo dice otra vez que él está preso. Hemos hecho esta reflexión porque el capítulo 3 empieza también con la idea del preso. Hicimos la reflexión y la vamos a hacer una vez más. ¿Por qué meten preso a alguien? Bueno, o sea, pensemos, ¿por qué termina alguien en la cárcel? Pensemos en todas las posibilidades. La más obvia, y digamos que es lo que queremos, es que la persona que comete un crimen, termine en la cárcel. ¿Verdad? Bueno, pero hay otras razones también. Que en El Salvador está pues ese no debate, pero digamos esa realidad y ese dilema de que en la cárcel hay mucha gente que eso era de las pandillas, pero también lastimosamente ha entrado gente que no tenía crímenes en su contra. ¿Ya? Entonces, aquí hay otra posibilidad que por alguna razón una persona inocente termina en la cárcel. Pablo, ¿qué creen? ¿Verdad? Era un criminal. ¿Por qué terminó ahí? Y bueno, en esto de pensar en por qué llega alguien a la cárcel, pues consideramos también está eso de que meten a alguien a la cárcel porque quieren callarlo. Y considero que Pablo, por ahí va la cosa. Él decía cosas que lo querían meter a la cárcel. Ahora, lo que él decía es lo que estamos leyendo en Efesios. Pero ¿por qué hicimos esa reflexión y una vez más la hacemos? ¿Por qué estas ideas que están aquí pudieran hacer que alguien se gane, esa posición donde alguien lo quiera meter a la cárcel y callarlo? Bueno, em, para no extender este punto, cuando uno habla la verdad en un mundo donde reina la mentira, hay un choque. Cuando uno habla de la luz en un mundo donde reina la oscuridad, hay choque. Cuando uno habla sobre Dios en un mundo que Dios no es querido, hay un choque. Y lastimosamente, cuando uno habla la realidad de la Biblia en un sistema religioso donde no se quiere saber,
bueno, no se quiere o quizás hay mucha ignorancia de saber verdaderamente cómo dice la Biblia que son las cosas, hay choque, ¿verdad? Entonces, Pablo estaba preso. Y cuando él dice preso, yo pienso, esta es mi opinión, yo pienso que cuando Pablo dice, miren, yo estoy preso, quizás no está diciendo cuidado que los van a encerrar a ustedes, pero lo que sí está diciendo es que el llamado, y aquí habla de eso, ¿verdad? El llamado, fuiste llamados a la vocación a la que fuisteis llamados, aquí en el versículo 1 del capítulo 4. Es cuando Pablo dice que está preso, lo que él sí nos quiere hacer pensar es que tendríamos que estar viviendo de tal manera que estemos dispuestos a ir a la cárcel por el Señor. Entonces, una vez más, hay una gran diferencia entre que Pablo diga, ah, cuidadito que ya lo van a llegar a traer. No, no está diciendo eso, pero sí está diciendo de que todo cristiano, todo el que fue llamado, todo el que tiene la vocación, ¿verdad? Tendríamos que estar dispuestos a ir a la cárcel por el Señor Jesús. Es una pregunta extraña, difícil, pero aquí va la pregunta. ¿Estoy yo dispuesto a ir a la cárcel por mi Señor Jesús? Bueno, Pablo no solo estaba dispuesto, sino que ahí terminó. Muy bien, entonces dice, eh, la idea aquí principal con la que empieza es que Pablo dice, yo les exhorto a algo y les exhorto continuamente. Este es algo que deben estar pensando a cada rato. Y dice en la Reina Valera que andéis. Quiero ver cómo decía aquí. Les exhorto a vivir. ¿Ok? Otra más idea bien sencilla también es a caminar. Ahora, esta palabrita, este verbo caminar, vivir, andar, está en una forma que, que expresa una idea de estar ya completa, ¿ok? No es algo que va en proceso. Vaya, por ejemplo, si yo quiero decir, yo quiero adelgazar, ¿ok? ¿Verdad? Y para hacer eso, yo quiero decir, vaya, para adelgazar, yo tengo que, ¿verdad? Salir a correr. Vaya, entonces, ese salir a correr, vaya, en primer lugar, quizás mayoría no salen a correr, entonces hay algo que se debe empezar. Y en segundo lugar, no solo tenés que empezar, sino que tenés que ser constante. Entonces, ese es como lo normal del verbo. Pero este verbo que está aquí, andar, caminar, vivir, está en una forma que no es esa de la constancia, sino es una forma donde ya está completa la idea. Lo que esto significa para nosotros en Efesios, llegando al capítulo 4, es que Pablo considera que ya después que hayas leído el capítulo 1, 2 y 3, y tú decís, ok, bueno, yo soy de los bendecidos de Efesios, yo soy de los adoptados del Señor, yo tengo la autoridad del Señor al final del capítulo 1, yo soy la iglesia, ¿ok? Yo soy salvo. Si yo me identifico con todo eso, Pablo considera que ya hay algo completo, hay un perfil completo. Y ese perfil es el perfil de cristiano. Y ese perfil ya está no solo completo, sino que aquí dice que sea digno de la vocación con que fuiste llamados. Aquí la reflexión es la siguiente. Si yo todavía estoy escuchando cosas del cristianismo, de Dios, quizás leyendo la Biblia, pero todavía estoy entre ese dilema de decir, bueno, o sea, sí, pues yo creo en Dios y en la Biblia, lo respeto todo eso, pero no sé, yo no soy muy intenso, pues, o sea, no voy con todo porque no soy ese tipo de persona. Si está ese dilema, esa conversación de duda, de no sé, no soy yo así radical, hay otros cristianos muy radicales, bueno, Pablo considera que no caes tú en esa categoría o en ese perfil del cristiano completo.
Pero si tú al llegar al capítulo 4 aquí, ya te identificas con esa vocación, ya te identificas con ese llamado y dices, ok, no, sí, o sea, yo soy cristiano, soy cristiana, y entiendo que pues sí, que tengo que darlo todo, que tengo que estar pensando en Él, que tengo que estar pensando cómo yo me relaciono con los demás, cómo yo tomo mis decisiones. ¿Verdad? Entonces, como conclusión de este punto, em, ¿cómo me siento yo en mi perfil cristiano? Me siento de una manera que quizás veo muy radical esta vida y no es para mí, o me veo ya en el barco, ¿verdad? Completo, completamente cristiano, completamente llamado. Bueno, y el tema de hoy es llamados, porque aquí se repite esa idea. La idea de exhortar tiene que ver con llamar también, tiene que ver con hacer un llamado. Y el Espíritu Santo hoy nos hace un llamado una vez más a que nos identifiquemos con las ideas de Efesios 1, Efesios 2, Efesios 3, y hoy vamos entrando a Efesios 4, y nos identifiquemos con estas ideas y digamos, ok, sí, yo tengo esa vocación, yo tengo ese llamado. Y dice que andemos como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y solo voy a enfatizar el hecho de ser llamado y de tener un llamado. Yo sé que no es fácil recordar todo lo que hemos hablado, pero a medida que hemos ido viendo aquí los versículos, hay ciertas cosas que nos hacen ver que somos llamados. Vale, vamos a repasarlas un poquito. En Efesios 1, versículo 4, o sea, al nomás empezar la epístola, dice que fuimos bendecidos y dice que Él nos escogió y dice para que fuésemos santo y sin mancha. Ahí está. Ahí está un llamado bien sencillo. O sea, bien sencillo de entender. Bien sencillo de entender. Obviamente de vivir, pues el Señor nos da las fuerzas para que seamos santos y sin mancha. ¿Ok? Bueno, después, al final de ese capítulo, habla de la autoridad del Señor y dice, por ejemplo, en el versículo 21 que le ha dado autoridad sobre todo principado y autoridad y poder. Y después dice sometió las cosas bajo sus pies y le dio por la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, que Jesús tiene esa autoridad, pero Jesús es la cabeza de la iglesia. Ahí está otro llamado. Tenemos esa autoridad como iglesia. Bueno, de los pasajes más famosos de Efesios, Efesios 2, ¿verdad? Que no fuimos salvos por obras, sino por gracia. Y dice, para buenas obras. Ahí está. Claramente la vocación, claramente el llamado. Y les recuerdo que estas obras ya fueron preparadas de antemano. Eso me gusta recordarlo porque no es que nos quite la responsabilidad, sino que nos recuerda que incluso lo que hacemos nosotros por obras, el Señor ya lo había preparado. Bueno, y esos son unos ejemplos, pero esa es la vocación que tenemos, ese es el llamado. Avancemos un poquito hoy. Eh, Versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. No voy a tocar mucho aquí los sustantivos, pero bueno, humildad, mansedumbre, paciencia, ¿ok? Esto no es una contradicción, porque si tenemos un llamado a hacer algo, quizás tendría que haber palabras como con fuerza, ¿verdad? Con rapidez, con habilidad, pero no, dice que es con mansedumbre, con paciencia, con humildad, porque el llamado es, y aquí viene una de las palabras claves para el resto de los 3 capítulos que nos hacen falta. Dice que con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros en amor. Esa frase, unos a otros, será muy clave y es
clave para la iglesia. Si tú y yo estamos viviendo una dinámica de unos a otros, estamos viviendo la dinámica de la iglesia. Si tú y yo estamos viviendo una dinámica religiosa donde el unos a otros no es tan importante, entonces nos estamos alejando de esa realidad de la iglesia. Y finalmente dice ahí, en amor. Al final del capítulo 3 vimos que se repetía esa palabra, ¿verdad? Entonces es importante una vez más que es en amor. No es de la fuerza, ¿verdad? No es por decreto religioso, no es por imposición, es en amor, porque al final el Señor eso hizo. Vino, nos mostró el camino, tomó la cruz, fue a la cruz, murió por nosotros y el Señor lo resucitó y a nosotros también. Bueno, Padre, gracias porque hemos empezado el capítulo 4. Hemos venido tratando de captar, Señor, tus ideas, de entender qué es lo que quieres para nosotros, Señor. El año avanza, estamos casi terminando agosto y te pedimos, Señor, que podamos estar completamente convencidos de quiénes somos en ti, de que somos bendecidos, que somos adoptados, que tenemos un llamado a ser santos y sin mancha, que tenemos una vocación en este mundo, Señor. Y ayúdanos a verdaderamente estar entregados a ese propósito. Y Señor, que ese propósito se pueda cumplir en todo lo que hagamos, que no lo separemos, que no tengamos una vida religiosa por un lado y una vida normal por el otro, sino que tengamos una vida espiritual, Señor, completa en ti. Danos paciencia, danos mansedumbre, danos humildad como tu Hijo y ayúdanos a experimentar, Señor, la vida de iglesia de unos a otros. No vida de templo, no vida de actividad, no vida de misa, sino la vida de unos a otros. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.